con la conversación un poquito infraganti. Mi Sí. hermano, saludo combativo, libertario, bodeguero. Un Un saludo. gran saludo porque yo te sigo, yo veo que vos sos de los que se ha montado en el tema de dar la batalla cultural, ¿no? De que hay que montar combate porque pues si la derecha quiso combatir, no se puede, no podemos siempre contestar con la otra mejilla. Entonces, pues mi hermano, saludo tu espíritu combativo y todo lo que estás haciendo y pues me encanta por eso tenerte acá. No, pues muchas gracias. Eh, digamos que últimamente me han hecho darme cuenta que sí está funcionando lo que se ha venido haciendo hace años. Entonces, pues, qué chévere estar acá y Es gracias. bonito, Sí, es bonito porque hace unos meses incluso, no hay que decir hace unos años, hace unos meses yo habría dicho que no, que lo que llaman la derecha, la batalla cultural, la izquierda no iba a poder ganarla nunca, que no contábamos con los medios, teníamos miedo durante mucho tiempo, subconscientemente nos cohibíamos de opinar, de buscar hacer nuestros espacios de opinión. Y ahorita que me puse a hacer el podcast, me tocó ponerme a actualizarme a ver el nuevo espacio digital de lo que son, de lo que son las redes y de cómo la política está llegando a los jóvenes y me he encontrado con experimentos como el tuyo y que yo creo que además el acuerdo común de los que estamos tratando de hacer esto es que tenemos que compartir plataformas, que tenemos que cerrar filas, que no podemos moderar el lenguaje ni por el putas. Eso me parece supremamente necesario y yo creo que se refleja en lo que ustedes están logrando, porque yo he visto que tu canal tienen vivos con varios cientos de personas, que hay gente que los está buscando, que les está llegando. Entonces, mi hermano, felicitaciones, porque sí está funcionando, yo creo. sí, y yo creo que también es cierto que no podemos dejar de creer que tenemos la razón, ¿sí? Entonces es como que muchas veces nos quieren jalar para el centro, como que nos quieren jalar a decirnos oiga, eh, escucha al otro lado y uno escucha, sí, pero eso también es un tema de clase. Y, y si uno lo entiende desde esos términos, pues hay cosas que no se pueden, las que no se pueden ceder. Y, y pues ahí va uno. Y bueno, y también porque sí, yo soy muy pedagógico, o sea, no sé, yo tengo el chip de profesor, entonces al final siempre estoy intentando explicar los temas en los espacios que sean, en los espacios que sean, porque yo llevo como 10, bueno, llevaba como 10 años dando clases. ¿Cómo así? Eh, Bueno, entonces empecemos por ahí. Perfilémoslo. Perfilemos a Shamil. ¿Su merced es de qué? ¿De la Nacho? ¿De dónde es? sí, yo soy politólogo de la Nacho, De la Nacho. Ok. eh, la maestría también la hice en la Nacional. El doctorado lo empecé en el externado hace unos años, pero ya decidí que no lo voy a terminar. Y, y digamos, estuve como casi 10 años siendo profe en diferentes universidades, pero desde el Ujú. 2024 soy asesor en el Consejo de Bogotá. Eso es más o menos Ok. lo que... Sí, ¿Y dio el salto al activismo hace cuánto? Digo, a la militancia, pues. no, desde la universidad. O sea, yo creo que yo hice mi ciencia política más en los campos de Colombia antes que en el salón de clases. Eh, Ok. Yo empecé ciencia política en el 2006 Yo empecé y en el 2004, ciencia política. ahí también en la Nacional. No, en el Rosario. Mi papá no me dejó meterme en la Nacional porque sabía que iba a terminar de encapuchado, marica. Entonces me tocó meterme al Rosario. Bueno, entonces digamos, somos relativamente contemporáneos. Entonces, pero yo me la pasaba más en el Catatumbo, en el nordeste antioqueño, en diferentes regiones del país, ayudando como a asociaciones campesinas en temas de pedagógicos, en talleres, sobre todo, en talleres. Eh, Entonces yo vengo militando prácticamente desde el 2007, o sea, activamente que yo diga, hice parte de una organización prácticamente desde el 2007. ¿Y cómo hay?
Yo me tuve que ir de Colombia hace mucho. Yo tuve una época de activismo. Yo corrí, yo le hice campaña a Carlos Gaviria, yo me opuse al TLC, todo eso fue por allá en esa época, pero pues por cosas de la vida yo me tuve que ir hace rato. Y yo me acuerdo que en mi experiencia de terreno, la juventud era muy apática, sobre todo en los 2000, que digamos yo intenté hacer pedagogía en esa época y llegarle a la gente era muy difícil. La gente pues estaba muy cerrada y sobre todo que estábamos muy controlados por las narrativas mediáticas de que todo iba divinamente en esa época. Sí. ¿Vos has visto cambio? Porque vos estás más en terreno. A mí esto también me parece súper interesante. Alguien que de verdad está en el terreno, en los barrios. ¿Vos has visto un cambio en estos 20 años en lo que es la sociedad, la participación, el interés político? Sí, yo creo que ya no da miedo decir que uno es de izquierda en la calle, sí, o en estos espacios. Ujú. Eh, y antes, digamos, en estos años que le estoy hablando, pues usted sabe que muy seguramente decir que uno era de izquierda era de una que lo etiquetaran a uno de guerrillero. Eh, y yo en el único lugar en el que me sentía seguro para hablar realmente de lo que pensaba era en la universidad, con mis amigos y con la gente, con mis camaradas, sí, de militancia. Ajá, Digamos que yo creo que eso ha venido cambiando, ¿no? Ha cambiado un montón. Digamos que muchas veces yo escuché la conversación que tuvo con el profe Francisco Gutiérrez y yo creo que él ok. tiene razón en algo y es que debemos también anotarnos ¿cómo fue que dijo? Nuestras victorias. Reconocer las victorias, Sí, sí, o sea, tenemos que hablar también de lo que ha pasado, porque sí tenemos esa tradición como derrotista y trágica, pero si uno compara la Colombia del 2006 con la Colombia de ahora, pues ha cambiado un montón. total. Y Evi además que hoy eh, estamos hablando mamerto a mamerto cuando Uribe está a puertas de la cárcel. Esto es absolutamente inesperado. Yo le confieso que yo nunca me esperé que el sistema judicial colombiano fuera a declarar ya una fecha para dar veredicto, algo que nos pone por primera vez, yo creo que en esa escala moral de lo que ellos tantos alardean, por fin como que se está empezando a desnivelar a nuestro favor. Y pues eso en mi vida no había pasado, jamás. y ojo que yo estuve el domingo en un envío con Iván Cepeda y con Gustavo Bolívar, y yo creo que Iván Cepeda es un tipo, pues es Iván Cepeda, y más o menos lo que dijo fue como, pues independientemente de cuál sea el resultado, pues tengan en cuenta que esto hace parte de un proceso muchísimo más grande y más estructural y no sé qué. Como que el hombre no descarta que el fallo pueda ser a favor de Álvaro Uribe, y a pesar de eso, pues eso implica pues más procesos y un montón de pues, toda una ruta judicial y política, pero aún así, sea lo que sea, sigue siendo parte de los avances que se haya sentado Álvaro Uribe en el estrado, que hoy sea un imputado, que quede en evidencia frente a los medios de comunicación y las redes sociales. O sea, yo creo que sí, tenemos que hablar de nuestras victorias y también saberlas Ajá. como sopesar en sus debidas Sopesar. porciones. Sí, yo estoy preparándome psicológicamente para el peor de los escenarios, por eso procedí a celebrar anoche. Anoche me tomé mi whisky celebratorio de imaginar a Uribe en la cárcel al menos, pero hay algo que sí es verdad y es una victoria para esa palabreja que es la institucionalidad colombiana. Yo a eso, cuando me dicen la institucionalidad, como que me da escalofríos, pero se le perdió el miedo al innombrable, al intocable. Ya por primera vez hay un acto judicial en contra de un poder fáctico colombiano. Eso es simbólica e históricamente. Yo creo que había que celebrarlo. Yo por eso anoche me tomé mi whisky celebrando eso. Ya no le tienen miedo al tipejo este y ese es un paso grande. Ese es un paso grande. Sí, yo creo que sea como sea, hay que celebrarlo. Y también hay fallo a favor, pues igual puede ser un proceso también de 2 años más en segunda instancia. Es probable que nunca vea la cárcel, pero va a estar condenado, ¿sí? O sea, todo eso pesa en lo que es el uribismo hoy en día. Es que escuchándolo me acordaba de que había un colectivo en la universidad que se llamaba
algo así como somos del 15%, porque es Ajá. que, porque es que en ese tiempo la favorabilidad era del 85% del presidente, o sea, ah, definitivamente un liderazgo. Monolítico. No Entonces, había forma de oponerse, no había forma de oponerse antes. exacto, entonces, que eso haya cambiado la manera como ha cambiado hoy es algo fundamental y más allá de la persona, yo creo que mucha gente entiende que más allá de Álvaro Uribe, pues esto tiene que ver con una serie de sectores que no quieren soltar el poder y Ujú, que pues responden a todo lo que ha pasado también con estos gobiernos en estos 3 años. Y claro. es parte de lo que yo quiero, de lo que yo quiero seguir insistiendo, como que no es la persona en sí, sino como todos estos, como todas estas élites articuladas y organizadas para evitar que las cosas cambien. O sea, hoy es Álvaro Uribe que está en decadencia, mañana es otra persona, ¿sí? Sí, Pero pero pues Uribe sigue siendo el pilar ideológico, si es que le podemos decir ideológico, sigue siendo el pilar, el mesías, la figura sobre la cual se fundamenta todo. Y ellos como movimiento dependen de la integridad y de la santidad prácticamente que le habían montado a Uribe. El hecho que caiga ya y de frente de todos es verdad que, que es solamente una pieza, pero de ahí yo creo que tenemos como izquierda, y así me digan que es demasiado violenta mi retórica, hay que rematar al uribismo. El uribismo está agonizando, el uribismo está socialmente por primera vez quedando desnudado al frente de incluso la gente que más lo defendía. Y yo creo que ahorita es donde más por eso se necesita este tipo de intercambios. Tu plataforma, por ejemplo. sí, en estos días he escuchado a Juan Carlos Monedero diciendo que en Colombia hay un uribismo sociológico que hay que derrotar en la batalla de las ideas. Yo creería, yo iría como un paso más adelante, hay como un paramilitarismo sociológico que sí hay que derrotar. O sea, hay Mm, muchísima que fácilmente justifica que hay que eliminar al otro. Hay muchísima gente que fácilmente aplaude la mal llamada limpieza social. O sea, hay gente que fácilmente puede aglutinarse alrededor de propuestas reaccionarias, autoritarias y de derecha. mm, Pero pues esa gente es la que hay que disputar. Y yo creo que es parte de la pelea en los próximos 10 años más o menos. O sea, o sea, además de ocupar el poder, hay que pelearse eso en el sentido común. Y ahí sí ya no hay manera de que logren articular nuevamente un proyecto como lo que fue el uribismo hace 15 años. ujú. Porque es verdad, ese liderazgo es el que articuló a un montón de sectores y parte de sus problemas ahora es que no hay un liderazgo capaz de hacer lo mismo, ¿sí? O No. sea, lo que nos ha fácil, bueno, lo que nos permite decir hoy que todavía es posible que haya una continuidad en este gobierno es que ellos no tienen un liderazgo que los aglutine. Y eso es Ujú, entenderlo, como que nosotros hemos cometido un montón de errores pero también ellos no tienen una propuesta de país más allá del único personaje que los articula. Y eso pues nos da una ventaja, pero pues quién sabe hasta cuándo, más o menos. Vamos a ver en estos y meses. ahorita pasamos a todo lo que es los problemas de la izquierda que se siguen reproduciendo en la izquierda al día de hoy. No, yo creo que todo este movimiento petrista tampoco ha sido capaz de renovar la izquierda. Yo creo pues que es un movimiento que sigue al caudillo, pero pues ahí faltan liderazgos. Pero volviendo, yo vi ese pedacito de lo del socio, lo El que dijo Monedero, del ideológico, narcoparamilitarismo sociológico. sí, Yo lo discutí un poco con el profe Sanín y yo me agarré de un artículo de Cadagia donde ella decía que lo que aquí había habido era un experimento fascista, como un protofascismo, y ahí más o menos como recogiendo la definición de Paxton, que es como que todos los fascismos se manifiestan de formas diferentes, pero sobre todo instigando las pasiones y los miedos, que es lo que siempre han sabido hacer ellos. Pero yo creo que estamos de acuerdo. El reto mayor no va a ser ganar elecciones. El reto mayor va a ser sacar ese paraco del corazón de Colombia. El reto mayor va a ser lograr cambiar imaginarios y volver a crear prácticamente un código moral que no esté
sostenido sobre ese clasismo y ese arribismo y ese derecho a la ostentación y del narcotráfico y todo lo que conocemos que rodea al uribismo. Y ahí es donde yo creo que por eso es más importante plataformas como la tuya, como la de todo el combo que tú frecuentas. Claro, porque además, eh, digamos, hay mucha gente que en el 2006 no tenía estos espacios como para tener otra perspectiva sobre los problemas de la realidad. Yo me acuerdo que, digamos, la primera vez que yo vi como el poder de las redes sociales fue en el 2011 con la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que Mm, empezó, así, a alguien se le ocurrió transmitir en vivo las asambleas de la MANE. Y a las transmisiones en vivo se pegaba un montón, bueno, a nosotros nos parecía un montón de gente en vez de personas, y nosotros, ajá, entonces, digamos, una asamblea en el León de 2000 personas más 10.000 personas pegadas, pues era una cosa muy loca para nosotros. Y a partir de ahí, 2011 para acá, creo que, o sea, yo estoy convencido que hoy la gente se educa políticamente por redes sociales. Y cuando digo la gente, es la gente más allá como de los círculos mamertos, ¿sí? ajá, La gente se educa para bien o para mal en redes sociales. Entonces, por eso es importante disputarse esos espacios, que haya otras opciones, a pesar de que el algoritmo esté sesgado hacia la derecha, ¿sí? Pero clave disputarlo, dar otras opciones, entender el algoritmo también para poder, ajá. entre comillas, hackearlo. Eh, Toca, sí, toca saber adaptarse y saber dar lo que la gente también quiere un poco, ¿no? sí, sí, muchas veces toca dar espectáculo. Ve, ¿cómo ha sido eso de crear canal? A mí me tomó muchísimo tiempo decidirme a montar canal y a tratar de poner mi opinión allá afuera al, al, al escarnio público. Digamos que estoy buscando consejos, porque yo acabo de empezar. ¿Usted ya lleva cuánto de influencer, youtuber? Produciendo contenido hace muchísimos años. He venido como saltando de redes. Digamos que ha sido una cosa más orgánica de ensayo y error. Al principio por Facebook, era como mi manera de conversar con mis estudiantes después de que ya no los veía en los salones de clase. Y en mi muro de Facebook se armaban conversaciones con estudiantes después de, pues, durante años, más o menos. Mm. Y ahí se fue armando como una primera red. Después empecé a saltar a Twitter y de hecho he tenido dos cuentas de Twitter porque la primera llegó como a 5.000 seguidores y de una manera muy extraña que yo todavía no entiendo, se borraron los seguidores a cero y Okay. intenté recuperarlos y no hubo cómo y volví a empezar una cuenta y hace más o menos unos que casi 3 años Pablo Borges me escribió por un debate que tuve en Cable Noticias. Ah, bueno, y la razón por la que me empezaron a invitar a Cable Noticias era por estudiantes que eran practicantes en Cable Noticias y terminaba llegando yo a la mesa de Cable Noticias a hablar como siendo la cuota mamerta de la mesa. Eso le Eh, quería, esa pregunta la tengo ahí anotada. Yo, ¿cómo carajos terminó este man de la Plaza del Che a Cable Noticias? Porque no sé si hubo transición. no, sí, eran estudiantes que estaban haciendo sus prácticas en Cable Noticias y pues terminaba yo allá por ellos y terminé yendo de manera recurrente. Y Pablo me vio en una de esas mesas hace casi 3 años, creo yo, y me escribió ¿Con por Diego Twitter. Santos no fue? ¿Que le cayó el orto a Diego Santos no fue? No, mucho antes, mucho antes, mucho Okay. antes. Me escribió y me dijo que me quería, que quería conversar así como estamos conversando, pero por el canal de él. Y lo Ajá. empezamos a hacer y pues el canal de él tiene muchísima visibilidad. Eh, Okay. y yo creo que eso sirvió para que, no sé, en este último año y medio, pues sea más fácil que la gente difunda los contenidos que uno hace. Sí, Claro, es que toca, pues ya de por sí bienvenido a mi bodega, que por algo se llama la bodega, y sí, toca, exacto, toca coplataformearnos. sí. Este es un trabajo en conjunto y ninguno está tratando de ser más famoso que otro, yo creo, todos Yo estamos creo que aquí hay por gente la que misma sí, razón. hay gente que sí, pero no importa. Sí, yo estoy de acuerdo. Toca compartir Exacto. los contenidos
que en los que uno esté de acuerdo y a ayudar a empujar a la gente que esté haciendo cosas chéveres. Eso es así, Sí. efectivamente. Sí, y no a la crítica destructiva. Eso fue algo que yo dije en el primer podcast y que lo he redondeado varias veces y es como la izquierda es de cierta forma caníbal. Siempre hay una ansia de deslegitimar la opinión del otro para ganar un gramo más de, no sé, de peso o de ego o no sé qué mierdas. Y yo, por ejemplo, Wally no me lo aguanto mucho, pero lo defiendo. Sí, Levi lo puedo escuchar 5 minutos y ya como que me toca bajarle al volumen o salir a caminar un poco y a respirar. Porque yo no soy el público objetivo de ellos, pero sí le están llegando a otros públicos objetivos, porque yo ya estoy convencido, yo no necesito que Levi me convenza aún más o que Wally me convenza aún más, pero lo que yo sí hago es al menos no criticarlos y cuando estoy de acuerdo con ellos, pues darles plataforma. Y eso yo creo que al menos por el próximo año nos tenemos como que medio poner de acuerdo en jalar todos para el mismo lado, man. sí, yo, yo le puedo decir que, bueno, hay varias cosas. Una que a mí me parece que la izquierda, así como más tradicional y orgánica, es muy academicista. Entonces, como que durante muchísimos años ese fue el refugio de mucha gente y pues tiene un lenguaje muy académico que no es fácilmente traducible al idioma de las redes sociales uno o al idioma de la gente normal. O sea, les queda muy difícil bajarlo como una conversación de panadería. Ujú, Y mucha gente sigue creyendo que hoy es liderazgo en el pacto, que esto es un tema banal y no lo es para nada. Eh, ujú. y dos, estos liderazgos que su merced dice, yo lo he dicho en otros espacios y lo repito acá, a mí me parece que hay gente que hace opinión política y eso está muy bien, pero sin mayor profundidad. Eh, y hay otra gente y bueno, y sea como sea, si tú tienes una visibilidad importante, pues asume la responsabilidad también de esa visibilidad. Entonces, al final, a mí sí me parece importante que la gente visible también estudie y pues sea un poco más rigurosa. Y si no tiene el tiempo para hacerlo, pues que se asesore, más o menos. A mí me parece que, Bueno, pero pues a mí hay me parece que periodistas y hay politólogos. Señor, no, a mí me Dime. parece que Levi es un tipo que cuando uno se da el tiempo de escucharlo como en entrevistas largas que ha hecho, es un tipo que evidentemente tiene rigor, sino que también es un personaje, o sea, Ujú. es un personaje, o sea, porque él le pegó a un público al que hay que pegarle, o sea, Yo entiendo lo de la profundidad, pero yo sin embargo lo que le celebro a los influencers, digamos a los que empezaron, yo creo que esos pelados empezaron en 2018, fue las ganas. Yo creo que siempre eran como chispas para despertar otro tipo de comunicación, otro tipo de dinámicas, que por ejemplo ya estamos viendo que el profe Sanín ya está saliendo en muchos podcasts, porque yo creo que dijo, tengo que salir a hablar. Juan David Correa se decidió por hacer su podcast. Eh, yo creo que ellos fueron más como chispas. Yo entiendo que no siempre son profundos o elaborados. Digamos, el pelado Celso, yo le respeto que él tiene poco, sí da su opinión, pero es muy informativo, digamos, aunque él sí sí, o está sea, lo pago que por yo el digo, dinero. yo no desmerito, yo digo, pues evidentemente abrieron una grieta importante. Y exacto, yo entiendo que en estos momentos otro tipo de contenidos se están abriendo paso. De hecho, el profe Sanín hoy sacó su propio podcast, que él lo está haciendo con el Observatorio de Tierras, que es el que él dirige. Sesión larga de hora y media y el primer episodio con Gloria Cuartas y con Harman, que es el director de esta Sí. gente. Entonces, me da la impresión de que estamos en ese momento en donde como que ya se abrió la grieta y ahorita lo que toca es como asentar esas opiniones y darles profundidad para las personas que ya son un público abierto a eso. Porque lo que toca es Ujú. organizar un montón de gente que en este momento tal vez siente cierta simpatía a Gustavo Petro, pero que fácilmente si mañana le llega un Rodolfo Hernández se va para allá. Entonces es como toca, toca, toca Toca organizar ese entusiasmo, sí, toca organizar ese entusiasmo porque es un entusiasmo líquido, o sea, es algo que toca asentar un poquito mejor. Sí, bueno,
Ahí el tema, yo creo que se ha cambiado en los últimos años. Yo creo que ya la gente no le va a comer a un Rodolfo como le comió hace 4 años. Primero que todo, pues porque ya se comprobó que la catástrofe castrochavista no llegó. Las noticias económicas siguen siendo alentadoras. Hoy, por ejemplo, el tema de las divisas del turismo, pues dan como señales irrefutables de que cambios sí hubo y de que no iba a haber la hecatombe expropiadora comunista petrista. Yo creo que ya la gente no, y eso puede que yo lo haya ido cambiando en estas conversaciones. El profe Sanín dijo, ya ha cambiado, la mentalidad sí ha cambiado. Ese paraquito que la gente llevaba en el corazón ya está cada vez más desnutrido, ya está cada vez más escondido. Eh, y pues si se nos aparece la Virgen y Uribe en realidad va a la cárcel, yo creo que podemos tener por primera vez un high ground moral. Podemos por fin no solamente decir, vea, somos de izquierda sin temor, sino que vea, somos de izquierda y tenemos la razón. Y tuvimos la razón todo el tiempo. Todos estos 20 años dijimos que Uribe era un criminal y nos decían que estábamos locos y ahora hay más que, es como más el momento de salir y gritarlo a los 5 vientos. Yo este podcast, por ejemplo, yo lo empecé ese día que dijeron que había que moderar el lenguaje, que había sido la culpa de la izquierda radical el atentado contra Miguel Uribe Turbay y yo ese día yo dije, no, ya ni mierda, voy a abrir mi podcast porque esto de que me moderen el lenguaje después de que nos han moderado la vida con su condescendencia de que los izquierdistas no entendemos cómo funciona la vida y ahora que les tenemos que hablar más suavecito, ya me pareció la tapa. ¿Usted moderó el lenguaje en algún momento? Hubo un momento en donde, por lo menos en la televisión, me di cuenta que si llegaba a perder la calma, perdía. O sea, Ajá. y frente a un contradictor le decía, oiga, usted es un criminal, un mal parido, perdía. Y perdía no porque no tuviera la razón, sino porque los tiempos como mediáticos no daban como para que no pudiera dar la explicación. Entonces, Ujú. creo que en ese momento, bueno, lo aprendí a las malas que no podía perder la calma con ciertos personajes. No sé, el ejemplo de Diego Santos, creo que sirvió más lo que le dije en ese momento y lo que se volvió viral a que le hubiera Ujú. dicho, no sé, cualquier grosería. Hubo otro momento en donde yo creía que tenía que copiar a lo que hacía Levi Rincón, pero no tenía sentido porque ya lo hacía Levi Rincón, ¿sí? Ujú. Hay momentos en Twitter donde yo me desahogo, o sea, donde yo sí soy bastante vehemente y muchas veces grosero con mucha gente. Pero hay otros en donde cuando yo digo tenemos la razón, es que hay que decir las verdades cuando uno sabe que son verdades. Entonces, no sé, lo que usted dice, Álvaro Uribe es un criminal y creo que eso se tiene que volver una verdad judicial en próximos años, pues en eso estamos, ¿ya? Eh, en estos días tuve un debate en Twitter con varios técnicos sobre la ley de la oferta y la demanda. Y es increíble cuando uno les cuestiona ciertos temas, cómo se juntan todos a decir como usted no sabe nada, ¿sí? De hecho, creo que cometí algunos errores como de argumentación en ese debate, en medio como de que uno algunas veces escribe mientras está haciendo otras vainas, porque su vida no es Twitter, ¿sí? Ujú. Pero hay que seguir diciéndoles, oiga, esto que ustedes dicen no es cierto, o esto que ustedes dicen tiene estas fallas, aunque ustedes digan que son el adalid de la moral y la academia, ¿cierto? Sí. Que al final esos espacios son los que terminan justificando políticas muy paila. Entonces, al final, mucha gente me escribía por interno como, oiga, sí, usted tiene razón, pero creo que le faltó esto, le faltó aquello. Y yo, pues sí, es verdad, pero pues alguien tiene que decirles que están equivocados. Y a partir de ahí, pues se van abriendo espacios para, pues, hablar de otras alternativas. Entonces yo no modero el lenguaje, pero yo sí, digamos, haciéndome más viejo, eh, estoy aprendiendo a escoger mis batallas, más bien. Sí, eso es lo que creo que estoy aprendiendo. Eso es vital. Y si uno lleva 10 años en Twitter y no ha aprendido a escoger sus batallas, pues, mano, le van a salir muchas arrugas, porque la cantidad de idiotas que uno se encuentra en Twitter, pues, es infinita.
Sí, A mí básicamente no me mataron porque yo era de universidad privada en 2006. ajá, Cuando no había podcast, yo iba dando discursos por todas las universidades públicas y privadas, sobre todo las privadas, sí, y después ahondo en ese tema. Yo iba a la Nacho a dar discursos en la Plaza del Che, hasta que un día me dijeron que hubo, se calla o se acaba. claro. Se le acaba el paseo. ¿Usted cómo le ha ido con eso? ¿No ha tenido miedo en algún momento, ya? Porque usted es incómodo, bien incómodo. Eh, yo, cuando yo estaba en la universidad, mi activismo y mi militancia era por fuera de la universidad y que eso permitió también, bueno, lo que yo hacía estaba como cubierto por las mismas organizaciones campesinas, o sea, ellas lo respaldaban a uno, porque nadie más se iba a esos espacios a hablarles de derechos humanos, de reforma agraria, de mecanismos de protección colectiva. Bueno, hacíamos un montón de talleres. Y siempre me sentí como a salvo porque estaba con la comunidad. Eh, Hubo un momento en donde, por ejemplo, hace ya varios años, a un amigo lo querían acusar injustamente de terrorismo y me tocó a mí ir pues a testificar ante la jueza antiterrorismo que pues que lo que habían hecho con él era una arbitrariedad, lo habían capturado ilegalmente, habían hecho un montón de cosas. Eh, Pero más allá de eso, digamos, he tenido más bien es como problemas en mi vida profesional. Entonces, yo sé que si no fuera de izquierda, ya tendría un puesto de planta en una universidad. O sea, yo he tenido decanas que de frente me han dicho que su problema conmigo es que soy de izquierda, ¿sí? ¿Universidad privada o universidad pública? Privada. Universidad privada, sí, sí, sí. Y me lo han dicho de frente. Desde el día que me lo dijo, cada vez que me la encontraba, prendía el celular y grababa porque la señora era así. Sí, entonces era una señora, pues para decirle que invitó a la universidad a Salud Hernández como la gran cosa. De Entonces, ese corte. eh, Nadita más. sí, entonces, o sea, yo soy consciente que si yo no hubiera asumido el espacio del salón de clases como un espacio político, pues me hubiera ido muchísimo mejor profesionalmente hablando. Pero pues de eso se trata también, de asumir esos espacios, porque me imagino que a usted también le pasaba que le decían a uno cuando era más joven que pues eso se le iba a pasar a uno cuando saliera al mundo laboral y esto y lo otro. Sí, Entonces, que se supone que la vejez lo hace a uno conservador. Y sí. véame aquí todo rojo, marica. Sí, no es verdad. Yo creo No, que y es en redes cuestión de sociales, pues principio uno y de termina ética. ganando callo también. Al final uno también se va dando cuenta cuáles son amenazas que no hay que ponerles cuidado. Y hasta ahora no he encontrado la primera que uno diga, a esto hay que ponerle atención. Por ahora, pues no voy a decir que mañana va a pasar algo diferente, ¿sí? Ujú. No, pues marica, lo felicito porque a mí tan pronto me amenazaron, yo salí corriendo y no volví. Yo sí apagué todo y salí corriendo y pues no pude, no, ya me acostumbré, es decir, ya construí mi vida por fuera. No, y está muy bien, yo no lo voy a juzgar por eso, digamos, la historia de este país nos ha dicho que hay que tomarse muy en serio esa clase de cosas. Sí, Sí, total, total. Y además que yo para esa época, yo alcancé a militar con varias organizaciones porque lo mío era hacer una confederación pues escuchaban rumores así en la Universidad del Cauca, fulanito desaparecido, Universidad de Antioquia, fulanito desaparecido, cero noticias, cero comentarios y la única forma que se conocía era a través de las organizaciones. Eso sí era verdad. Yo creo que a mí porque yo era del Rosario, yo creo que a mí me dieron al menos el aviso. no, Y sí, pues digamos que eh, también, no sé, como que en mi caso hubo momentos que me reafirmaron que eso no era como un tema de adolescencia, sino que era algo que había que hacer. No sé, yo me acuerdo que en el 2011, ese tema del 2011 fue como un antes y un después para mí. En esa movilización del paro nacional del 2011, fue como la primera vez que mi hermana también se metió como a militar en su universidad.
Y yo me acuerdo de peleas así con mi cucho, así de que esto no tiene ningún sentido, ustedes se tienen es que poner a estudiar y darme cuenta como al final de ese ciclo de movilizaciones que se logró como detener esa reforma a la educación que iba a ser nefasta, pues digamos, dije, listo, esto sirve, esto tiene sentido y con esto me siento bien y me siento feliz. O sea, al final el punto es ese, ¿sí? Como que si uno siente que es algo que lo llena, pues hay que seguir haciendo. Y no sé, yo creo que también he tenido suerte, eh, y suerte tal vez porque, no sé, pues aquí no lo puede ver, pero yo tengo una discapacidad física, entonces creo que eso también me ha servido. Ha sido también algo que ha evitado que la agarren contra mí muchas veces en muchos espacios. Sí, Ujú. Ok, no sabía eso, pero pues y en la si le cámara no se funciona, ve. si, si le funciona, pues no se lo puedo criticar. Eh, pues mi hermano, chévere porque yo ese día que lo vi en ese video con Diego Santos, yo creo que fue la primera vez que vi a un estudiante, porque usted tiene la pinta del estudiante de la Nacho, hablándole de manera clara, franca y altanera a Diego Santos, marica, yo casi me paro a gritar. Y me encantó eso que haya hecho eso. Para mí no es que haya sido pues la señal de que por fin todo había cambiado, pero ya por primera vez, porque Cable Noticias es un canal más o menos pro establecimiento, creo que tiene raíces de los exiliados venezolanos post Chávez, no estoy del todo seguro, y que usted haya logrado encontrar ese espacio, como sea que lo haya encontrado, del putas. Y allá Me no me van a parece volver a genial. invitar, porque porque el año pasado dije que Marta Lucía Ramírez tenía relaciones con el narcotráfico y Marta Lucía me demandó. Y, Ok. y según me contaron, fue al canal y dijo que no, que si me volvían a invitar, pues entonces pues que se iban a meter en problemas con ella. Entonces a mí me llegó una notificación de retractación. Ajá. A mí me llamó el conductor de este programa, este señor John, y me dijo eso, que si cuadrábamos para la retractación, jurídicamente hablando era una rectificación. Entonces Ajá. yo con unos amigos abogados y una rectificación es una aclaración. Entonces Sí. yo le dije, a John, como listo, todo bien, yo voy a aclarar lo que yo dije en su momento porque era un debate con Daniel Briceño y con Natalia Bedoya. Estoy con que como en ese debate los acorralé y los dejé como un zapato. En medio del debate hubo como 30 segundos en donde mencioné a Marta Lucía Ramírez y por esos 30 segundos Marta Lucía me notificó judicialmente, obligó a Cable Noticias a que abrieran un espacio para que yo rectificara y yo lo que hice fue pues, pues ampliar lo que todos saben. Documentar. Sí. Sí, ampliar las investigaciones que hay sobre ella. Y eso fue hace ya casi un año. Yo sé que no me van a volver a invitar a ese espacio, pero ya hay otros espacios, ¿sí? Entonces, Sí. fue Igual, como, porque yo creo que les ha tocado les ha tocado empezar a abrir más ese tipo de espacios como la mesa ancha de RCN, porque ya no pueden ocultar el otro lado de la moneda. Ya no pueden decir que van a hacer un debate entre la centroderecha y la derecha y la extrema derecha, porque eso ya no es debate. Pero usted cómo se siente en ese ejercicio de que lo sienten a usted al frente de dos payasos, como Briseño y como la Bedoya, no sé. eh, bueno, yo a Briseño lo he venido observando todo este año allá en el Consejo de Bogotá. A mí me parece que él tiene muy bien calibrado qué es lo que lo ha hecho visible, ¿sí? Y es esta denuncia fácil de decir, a Lalis la contrataron en el Ministerio de Relaciones Exteriores por tanto dinero, Ujú. oféndase por eso, ¿sí? Y él va a seguir haciendo eso porque eso es lo que le da visibilidad y esa visibilidad es lo que lo ha sabido traducir a votos. Pero Claro, y además que él ya sabe que todos los medios le copian ese tipo de mensajes. Tan pronto él pueda deslegitimar a cualquier influencer que le hace peso a los medios, van a salir a darle
toda la megafonía posible. Claro, y es muy probable que ahorita renuncie y se lance al Senado el otro año. Sí, es muy probable. Ese es como lo que el man quiere hacer y él viene haciendo una escuela digital de este tema, de cómo buscar contratos en Secop. Ahí han salido un montón de briseñitos en Twitter que hacen lo mismo, que no lo han Ajá. hecho orgánicamente, es algo que él se puso a hacer. O sea, él abrió una plataforma para enseñarle a la gente que quisiera cómo buscar información en Secop. Abrió una escuela virtual para esto No puede ser. porque es su manera de hacer campaña para el Congreso. Él está en el Consejo de Bogotá para ser congresista de la República muy próximamente y él viene haciendo organización y militancia de gente de esas nuevas derechas. A mí me parece que ese es el enemigo de los próximos 20 años, esta clase de personajes, ¿sí? Que son, que quieren aterrizar este modelo de Milei acá en Colombia y que fácilmente se están distanciando del uribismo tradicional. Son Ujú. ellos los que van a recoger estos votos de las nuevas derechas acá, y ese es el verdadero enemigo de los próximos años. Y si nos dormimos, se renuevan más rápido que la izquierda, man, yo No, creo. claro, así como su merced tiene este programa, ellos también están produciendo sus contenidos. Ajá. Véase uno que hace Briseño con Iglesias y con otro personaje que se llama Mateo algo, que se llama Nación Sabrosa. Ese es, ese es un Oh, sí, programa putas. Ese es un programa que va en su tercera temporada, ¿sí? Así. Y hacen esto, conversar sobre temas, pero Ajá. desde una perspectiva de derecha libertaria. Y Debe ahí es ser donde hay que pegarle. interesantísimo y divertidísimo esa mierda. No, sí, o sea, a eso es a lo que hay que pegarle ahorita, ¿sí? A esa Sí, clase, a pero esa pues es clase, que a eso. yo creo que ellos allá en la derecha tienen arquetipos de liderazgo mucho más fácil de llenar. Ellos necesitan el tipo polémico, el que sabe levantar cizaña, el que sabe levantar humo, el que sabe relacionarse y el que ya tiene sus amigos y sus padrinos políticos, mientras que en la izquierda tiene que hacer un proceso orgánico de ganarse su puesto a pulso, a discurso, a carisma, sin recursos, mientras que, por ejemplo, esta niña Jerome, que parece que tiene padrinos políticos atrás que la patrocinan, pues. Iglesias tiene sus patrocinadores. En cambio, en la izquierda, ¿quién tiene patrocinadores? En la izquierda es un festival de codo, eh, a ver quién se posiciona. En cambio, allá yo creo que ellos ya encuentran figuras como Briseño o como Polo Polo o como yo creo que Sebastián Nora en cualquier momento da el salto. Ellos tienen patrocinadores, ellos tienen recursos, tienen medios. En cambio, la izquierda, renovarse el liderazgo, yo creo que va a ser un proceso más difícil. Hay algo que yo también he repetido mucho últimamente y es que uno por ser de izquierda no es mejor persona. Sí, a mí me parece que De acuerdo. también hay como una Una pretensión. idealización. Sí, una pretensión de que moralmente somos superiores y no lo somos. En las organizaciones de izquierda también hay gente paila, muy paila, hay gente que le da la zancadilla al otro, hay gente que vio, por ejemplo, en este gobierno un espacio para pues seguir así cometiendo como sus prácticas clientelares y de corrupción y pues dijo Ujú. que iba el cambio y que iba el pacto histórico, ¿sí? Eh, y que mañana con otro gobierno dirá otra cosa, pero, pero digamos, bueno, lo que le da a uno también la ciencia política cuando entiende a Maquiavelo es eso, como entender que la política no es un tema moral, y eso yo creo que hay Ujú. que explicárselo a la gente, porque esa es una manera también de atacar, de decir, si ven, ustedes son igual de corruptos y igual de cizañeros, y probablemente mucha gente que se diga de izquierda es corrupta y cizañera, pero al final no por eso es que tenemos la razón. Sí, tenemos la razón, es Sí. por las ideas que se defiendan y las propuestas que se quieren sacar adelante. Eh, pero a mí me parece que sí hay que tener conciencia de que construir una organización política desde la izquierda también implica sortear eso, sortear a la gente paila, sortear a los que están ahí como solo para padrinar políticamente a otros, a los que hacen empresa con ideas políticas, ¿sí? Ujú. Eh,
a mí me parece importante y eso se hace si uno también, si creo que también entendemos que no pueden ser como organizaciones tradicionales, como el típico partido de izquierda de los 50, sino que hay que abrirse a espacios nuevos. Yo creo que hay que abrir espacios como digitales de organización. Esta clase de cosas hay que intentar hacerlas y no como intentar replicar modelos organizativos de la Guerra Fría. Y esa es la discusión de estos meses con el pacto. Sí, y que yo creo que más o menos Gustavo Francisco, nuestro camarada, está esperando un movimiento espontáneo nacional de gente organizándose en las plazas. Y no sé, eso yo no le tengo fe. Yo creo que Petro siempre ha tenido demasiada fe en el pueblo y en su intención organizativa. Y yo creo que no va a pasar. Y estoy completamente de acuerdo que si no encontramos otros escenarios, y otros canales graves. Estamos al frente de las elecciones y hay gente hablando del mismo candidato de siempre que dicen Bolívar es casi por descarte, porque también se llama Gustavo y yo Sí, lo veo grave, yo lo veo grave. sí, ahorita yo estoy escribiendo un artículo para Revista Raya sobre Rappi y es un artículo pues que me está costando resto de trabajo, pero precisamente una de las cosas que estaba revisando ahorita antes de entrar acá y que tiene que ver con el sindicato de repartidores de Rappi, es que el sindicato tiene un proceso de afiliación a través de una aplicación. Entonces, hay una Ujú, aplicación que uno descarga del Play Store y el rapitendero que se quiera afiliar entra ahí, paga como una cuota de 2.000 pesos y prácticamente todo el proceso organizativo del sindicato se cuadra por la aplicación. O sea, a eso me ve, refiero con nuevos modelos organizativos. Y esa organización sindical, antes de este gobierno, ya ha obligado a Rappi a cambiar muchas de sus políticas aquí a nivel nacional. Y yo creo que hay que ve. pensarse en esa clase de herramientas para juntar a gente más allá de la izquierda tradicional. Y yo también creo que pues hay que pensar en cuál es la propuesta más allá de Gustavo Francisco. Entonces, yo entiendo como todas las críticas que uno le puede tener a Petro, o sea, con todos sus errores y todo lo que Ujú, él es también, pero digamos que el diagnóstico está claro, o sea, tiene que ser un proyecto más allá del liderazgo de Gustavo Petro. ujú. Entendiendo que si no hubiera sido por ese liderazgo, pues no estaríamos hoy hablando de todos los cambios que han ocurrido en estos últimos 3 años. O De sea, acuerdo. al final es entender que si queremos que esto tenga pues futuro a mediano y largo plazo, Sostenibilidad, o sea, sostenible. sí, tiene que ser una cosa más allá de ese liderazgo. Ujú, Y eso es algo que se está disputando hoy, en estos meses, porque está coincidiendo como el tiempo político con el tiempo electoral y el tiempo social. exacto. Entonces, eso es algo que tiene que terminar asentándose en estos meses. Por eso, bueno, siempre uno termina diciendo que las elecciones de cada 2 años son las elecciones más importantes de la historia de este país, Sí. pero es verdad que el pacto se está jugando sus bases organizativas en estos meses para lo que va a ser esto a mediano y largo plazo. Ujú. Y yo creo que hablando desde la política del amor, si amamos a Gustavo Francisco, yo quiero que ese man se vaya a disfrutar sus nietos. Y Que no creo que ya, vaya a pasar. O sea, es muy ¿por probable qué? que sea un expresidente muy metido en los temas coyunturales. Pero, pues sí, pero que tuitee desde Marsella. Pero no, están empezando a meter más el run run de la reelección y no, a mí no me, primero, porque sería darles comidilla a la oposición. Dos, porque no hay tiempo para modificar la constitución y tocaría mover cielo y tierra y además la guerra sería impresionante contra una modificación constitucional. Y tres, porque yo creo que ya Gustavo está desgastado. Yo creo que ya Gustavo, ya por ejemplo, el tema del pastor Sade ya es casi una muestra de que él no tiene más fichas eh, de confianza o no sé. Entonces yo creo que sí ya es mejor que Gustavo use su buen retiro y vaya a escribir libros y poesía y tweets. Pues parte de los problemas que tenemos es que nadie sabe qué está pasando por la cabeza de Gustavo Petro muchas veces.
Sí, entonces, eh, Sí, es no parte, sabemos nunca. es parte de los problemas, pero al mismo tiempo hay algo que también ha venido pasando y es que mucha gente que si no hubiera sido por este gobierno, pues no hubiera tenido la experiencia de administración del Estado que ha tenido, no a nivel como más alto de las altas esferas, sino a nivel de las direcciones de los ministerios. A mí me parece eso muy importante, ¿sí? Ok. Eso yo lo hablaba con Andrés Camacho en una conversación que tuvimos en un en vivo hace unos meses, ¿sí? Y Camacho lo dijo en esa entrevista, que él le agradeció a Petro eso, sí, él le agradeció a Petro que le haya dado la oportunidad a toda una generación de técnicos de izquierda que tuvieran la experiencia de formarse administrando el Estado. Ujú. Y Camacho lo dice siendo exministro. Camacho yo lo conocí en la universidad siendo también militante de la Marcha Patriótica, ¿sí? Pero entonces está Camacho, está este man Harman, que ahorita es el director de Restitución, de ahí para Ujú. abajo. En estos días yo entrevistaba a la directora de capacidades productivas del Ministerio de Agricultura. ¿En carajo sabe qué hace la dirección de capacidades productivas del Ministerio de Agricultura? ¿Sí? Sí. Pero creo que hay que darnos el espacio para que la gente entienda como que el Estado es un aparato gigantesco, ¿sí? De 700.000 funcionarios más o menos, y que no todos pueden ser de izquierda ultra convencidos, pero hay Ajá. gente en puestos clave que se la está jugando y está empujando re duro para que las cosas se hagan de otra manera y lo más importante es que está adquiriendo la experiencia. Entonces, y eso es muy importante porque siempre eran los de los Andes, los del Rosario y los del Externado los que ocupaban esos Claro. espacios. ¿Sí? Que tuvieron décadas y décadas y décadas y décadas para aprender. Nosotros tuvimos que hacer el curso en 4 años y De acuerdo. además que eso sí, yo estoy en el sector privado. Sí, Yo me salí hace ratísimo de la academia, hace rato de la militancia, porque pues había que pagar facturas y sostener niños. claro, Y yo creo que ahí sí la izquierda pues siempre le costará más encontrar más puntos en común con el sector privado. Yo creo que la izquierda vino cargada de demasiadas buenas intenciones, de sueños reformistas, de intentar hacer todo en el menor tiempo posible. Y yo creo que ahí sí, por más buenas intenciones que se tuviera, hubo algo de caos regulatorio porque muchas veces la izquierda llega con la intención reformista de la política pública sin conocer el contexto y los elementos de cómo eso va a afectar el sector privado y a mí, a mis negocios, a veces nos dio duro y había que más o menos cerrar los ojos y esperar que todo saliera bien al final de la transición, que yo creo que algunos procesos sí han logrado buenos cambios, pero por ejemplo otras cosas en términos, por ejemplo, de la DIAN, todo lo que ha pasado adentro de la DIAN, después hablamos de Mr. Taxes, allá como que se armó, fue más lío, porque la DIAN tenía problemas endémicos pues de hace muchos años, y llegaron los nuevos problemas a mezclarse con los antiguos y yo creo que ahí sí hubo una falta de planificación o de consideraciones, digamos, considerando que la DIAN tiene una serie de mafias y de estructuras y de dinámicas antiguas, tenemos que saber modificar. No, yo creo que ellos entraron con la ley y a ver si cambiaba eso a las malas. Y pues ahí yo creo que hubo choques que no se previeron y a mí desde el sector privado, por más zurdo que sea, me chocó. Pero lo que usted dice es verdad, es un aprendizaje enorme y lo ha hecho bien la izquierda. Yo creo que lo que estamos viendo, lejos de la hecatombe, nos deja bien parados. Yo hace un año, con todas las narrativas catastróficas, yo estaba un poquito más desinflado de Petro, pero yo creo que no nos ha ido tan mal, ¿cierto? sí, y igual sea como sea, cualquier proceso de cambio es, es por definición Traumático. caótico y traumático, ¿sí? Ujú. Eh, quien diga que va a ser un proceso de cambio de una manera pausada y reposada, pues no está cambiando nada realmente. Eh, Ujú. yo creo y estoy de acuerdo que hay cosas que se pudieron haber hecho
de una manera pues menos traumática. Hay cosas que tal vez se han comunicado mal, eh, y hay cosas que definitivamente han incomodado a mucha gente. No lo digo ni siquiera por lo de la DIAN, ¿sí? Pero siempre y cuando lo que se haga beneficie a una mayoría social, a mí me parece que está bien. Eh, Al mismo tiempo, me parece que dentro de las cosas que nos falta hacer es pensarnos con más calma, pues eso, esa lógica del Estado que hay que cambiar, porque el Estado también está construido para que no funcione en clave de estas propuestas así grandilocuentes que se quieren sacar adelante. Entonces, no sé, con la reforma agraria, pues la meta de Petro hace 3 años eran 5 millones de hectáreas. Después le tocó recular y decir, cuando se dio cuenta que era técnicamente imposible, pues le tocó recular pues aterrizar la meta a lo que es hoy, que ya va como en 800.000 hectáreas, que es un Ujú, montón si uno lo compara con los últimos 20 años, claro. ¿ya? Pero pues es que el Estado no está hecho para, y hay que reformar el Estado. O sea, cuando el presidente habla de asamblea constituyente, pues a mí no me cabe duda de que de lo que está hablando es de su convencimiento de que hay que cambiar un montón de instituciones del Estado para que funcionen, para que esto sirva. O sea, la única manera para cumplir con la meta de 5 millones de hectáreas era expropiando tierras, pero pues eso Ujú, no iba a pasar, ¿sí? Entonces, pues a eso me refiero con lo que su merced dice, o sea, hay cosas que hay que pensarse con más calma y que creo que con esta ujú, experiencia que se ha logrado en estos 3 años y con lo que falta en este último año, pues va a ser muchísimo más fácil aterrizarlo. Entonces, no sé, le vuelvo a poner el ejemplo de Camacho. Estoy seguro que siendo ya ujú, ministro y con el proyecto que tiene de ser congresista ahorita, pues le va a quedar clarísimo cuáles son las leyes que hay que reformar para que, pues para que el sistema eléctrico de este país y el negocio que hay detrás de eso, pues empiece a beneficiar a una mayoría de gente, ¿sí? Estoy seguro, ujú. y esa es la bandera que va a agarrar para ser congresista ahorita del pacto. Entonces espero que ¿Se va a lo... lanzar entonces, Andrés? Eso está claro. ¿Eso Eso está está claro. claro? Ok. Y eso está claro que seguramente se va a medir en la consulta de octubre para ser Ajá. senador de la República. Y su bandera es esa, la democratización de la energía. Ok, Y, pues que y- es tremenda bandera y que además ha tomado aire. Yo nunca había visto a la gente hablando de tarifas de energía en Colombia. Ese exacto. debate, Se han abierto un montón de conversaciones que no eran conversaciones hace 20 años. Y eso es muy ujú, importante y eso es lo que le molesta a un montón de gente. A un montón de sí. gente que creía que eso eran temas que solo, de lo que solo podrían opinar ellos. Y ahorita hay un montón de gente que se siente con el derecho de hablar y reclamar un montón de cosas y eso es perfecto. Eso es lo que tenemos Ujú. que hacer. Exacto, reclamar más porque por Exacto. fin Sí. podemos. Ve, yo por ahí vi a Pablo Borges tratando de sacarle la nominación presidencial a Iván Cepeda. Y bueno, yo creo que Iván, yo también quiero mucho a Iván y yo no le quiero hacer ese daño. Yo no, yo quiero que Iván viva 30 años más y yo creo que la presidencia lo que hace es quitar vida. Y entonces a vos, aparte de Iván Cepeda, ¿quién nos gusta? Eso es parte de las cosas que se están logrando en tan poco tiempo y es algo que si todo sale bien va a ser el pacto por primera vez en la historia de este país y es Ujú, hacer unas primarias, ¿sí? Y unas primarias es democracia liberal pura y dura, pero para mí está bien, ¿sí? Porque es algo histórico en Colombia. Aquí no, si lo logramos, pues vamos a definir candidaturas presidenciales y al Congreso de la República de manera democrática. O- A mí me parece que parte de esa conversación es que nos asumamos esa vuelta no como una disputa de amigos, sino como, bueno, ¿qué es lo que diferencia a Carolina Corcho de Gustavo Bolívar? ¿Cuáles son las propuestas que impulsa la una y no impulsa el otro? ¿Cuáles son los vacíos del uno y no del otro? Porque esta candidatura es más importante de la otra y que de esas primarias salgamos con el convencimiento que quienes ganen son los candidatos del pacto. Entonces, este es el momento para ser absolutamente coherentes e ideológicos. Y yo particularmente estoy apoyando a Carolina Corcho porque creo que debe ser la candidata presidencial. Pero si en octubre pierde la consulta, pues apoyaré a quien gane.
sí, a quien gane. Ujú. Me parece lo ¡Ja! más me parece lo más Bueno, no coherente. sé, yo estamos en la misma lancha. Yo también, a mí la corcho es la que más me convence, pero yo hoy por ahí vi a a Físico Impuro nominando a Daniel Quintero y me quedé una sola pieza. No entendía, yo no soy fan de Físico Impuro ni lo sigo, lo vi por ahí retuiteado, pero me pareció una clara señal de fragmentación en todas las direcciones, mano. Hablar de Daniel Quintero desde el progresismo me parece un poco charro. Sí, pues estoy de acuerdo y yo ya lo he venido diciendo, eh, para mí, Daniel Quintero es la peor opción posible, ¿sí? Pero pues tendrá todo el derecho de lanzarse como candidato del pacto. Todavía es probable que no lo haga, es probable todavía que la opción que agarre es que se meta como en la consulta de marzo del Frente Amplio. En Ajá. cualquier caso, pues no es una opción para quienes creemos que pues que debe haber una continuidad de este proceso después del 2026. Vamos a ver qué pasa, pues de eso se trata, ¿no? O sea, como de que esto se defina por votos de la manera más democrática posible. A mí me Pero usted parece, cree que va a haber un proceso deliberativo, de debate, confrontación, de paralelos de programas políticos o nos vamos otra vez a decantar por los protagonismos, por los carismas, por la persona más famosa, la que genere más votos? es Yo que creo son que va a ambas ser más por cosas, ahí. ¿Mm? son ambas cosas al tiempo. Al final, pues nadie, absolutamente nadie es elegido por ser el que tiene las mejores propuestas. También hay algo ahí de carisma, también hay algo ahí de habilidad comunicativa, ¿sí? Ujú. También hay algo ahí de suerte. Y eso es una campaña electoral. Entonces, y lo que decía ahorita tiene que ver con eso, pues tenemos que aprender a llevar esos procesos de la manera más sana posible. Y digamos, si nos tenemos que dar duro ahorita de aquí a octubre, pues nos damos re duro, pero que después de octubre todos salgamos con el consenso de apoyar a quienes ganen las consultas. ¿Sí? Creo, esa es mi posición, ¿ya? O Ajá. sea, por ejemplo, ahorita yo le puedo decir que eso que me dice de físico impuro, pues al final es un ejemplo de gente con muchísima visibilidad, pero con 5 centímetros de profundidad en términos de criterio político. O quién sabe, pasa también que a estos influencers, pues les pagan en algunos casos para ciertas publicaciones, ¿ya? Ujú. Entonces, Oiga, hablando de bodegueros pagos, ¿a usted le han pagado algo? ojalá me pagaran, sí. ¿Esto es Ojalá. puro amor al arte? Sí, Los, sí, a mí me gusta perder el sueño con esta clase de cosas, sí. sí, estamos igual. A mí es que mi esposa ya me dijo, marica, hable con otra persona de política que a mí ya me tiene hasta acá. Entonces, por eso me tocó abrir el podcast Sí, tal cual. Ay, mi esposo ahorita se asomó acá y también me torció los ojos como que tienes huevo, ¿sí? Pero otra otra sí, vez haciendo contenido, hablando al frente de ese computador. sí, sí, exacto, pero pero bueno, para eso estamos hablando nosotros acá y no con nuestras esposas. Exacto. Gracias ahí por ahorrarme los conflictos de mañana en el desayuno. Ya quedó satisfecho en mi charla política mamerta. Ve, oiga, gracias por estar en mi bodega. Yo creo que hay que sacar el orgullo bodeguero. En Sí. serio, ya. ¿Usted qué siente cuando le dicen bodeguero? Porque pues, me imagino que más de una vez se lo han dicho. Pues es muy chistoso porque ojalá, en serio, ojalá me pagaran por esto porque me gusta mucho, sí, pero Ajá, de hecho, cuando hablé de entrar a trabajar en el consejo con mi jefa, que es también una parcera y una camarada, pues me decía como, pues qué chévere que sea la primera vez en la vida que nos paguen por hacer política, ¿sí? Y pues sí, ajá, o sea, realmente llevo un año y medio siendo asesor en el consejo y es la primera vez que me pagan por hacer, por hacer algo que me gusta, ¿sí? ajá. Y pues y esto que hago es adicional a lo que hago en el Consejo de Bogotá. Entonces, pues ojalá pueda seguir por esta senda.
y hay que Ajá. decirlo sin pena, ser de izquierda, que eso que es uno es de izquierda y uno está es con lo popular y que todo lo que sea clasismo, racismo y machismo, pues hay que atacarlo, o sea, ni siquiera hay que llegar a consensos, sino que hay que Y hay que ir atacar. respetarlo. Yo creo que hay que ir respetarlo. Y hay que respetarlo, sí, o sea, y hay que entender cómo les duele más, ¿sí? Porque puede que un hijo de puta a ciertos personajes les resbale y a otros les resbale más bien demostrarles que están equivocados. Sí, lo que decía Ajá. ahorita es escoger las batallas también. Sí, hay que respetarlos también y hay que odiarlos si es el caso. Esa es una conversación que tuve con unos amigos hace un tiempo, como Ujú. que no nos pueden arrebatar también la posibilidad de odiar, porque odiar también es un sentimiento muy humano, ¿sí? No todo puede ser amor y paz. Bueno, pues no sé si la palabra sea odio. Yo hablé la semana pasada con Curcio de eso y de cómo yo, por ejemplo, yo tenía una pelea casada con Alberto Bernal varios años y lo mío era odio y lo de él era desprecio. ¿Ok? Yo creo que él no sufría tanto como yo hasta que yo dije, yo también puedo despreciarlo y, y desocupar mi corazón de odio. Yo creo que ya aquí empecé a caminar el camino del Buda, donde dije, marica, yo no puedo seguir odiando gente que no conozco, que no me ve y que se nutre de mi odio, porque en realidad Polo Polo está allá por el odio que le tenemos todos. Su Listo. plataforma fue el odio y el repudio que le teníamos todos. Bernal, yo creo que se baña en tweets de odio también. El man, yo creo que se rejuvenece con el odio de nosotros. Y yo creo que para el odio es de cierta forma un sentido, un sentido de inferioridad. En cambio, yo creo que el desprecio viene desde la superioridad o desde la soberbia, quizás. Entonces, el desprecio es más bonito y el desprecio te deja dormir tranquilo, digo yo. No, listo. Le concedo esa precisión conceptual. Sí, es más bien Gracias. desprecio, Pura desprecio. conversación de politólogos, no jodas. Oigan, oye, es que yo pues que ya he vivido aquí, ahorita aquí en Norteamérica tanto tiempo y yo veo acá cómo se irrespeta el poder a diario, ve humoristas llamando a los presidentes payasos, idiotas, incompetentes, aquí no hay una dictadura de las formas, que yo creo que eso es algo, eso es uno de los últimos bastiones que le queda a toda esta parranda de cabrones que lo único que tienen es su postura de personas correctas que no dicen groserías, que no irrespetan porque únicamente usan palabras castizas, pero entonces nos voltearon todo, marica. Entonces ellos porque no dicen groserías, pero nos dicen 10 mentiras, ellos sí son muy respetables y ellos sí son muy dignos, mientras que las verdades de la izquierda, sean con groserías o sin groserías, son despreciables, son descartables, son ignorables. Y yo creo que tenemos un largo trabajo en volver a recuperar el terreno lingüístico a nuestro favor. Y Y es, este ejercicio dialéctico es necesario. sí, lo que le decían al ministro de Educación que le esculcaron el Twitter buscándole los hijueputazos de hace varios años. Sí. Que Parece un colegio de niños, es que es exacto, que tiene que ser como una cosa, un motivo de orgullo que lo único que le puedan criticar al hombre es que diga groserías por sus redes sociales, ¿ya? O, uh-huh. o ayer estaba escribiéndole a Diana Alfonso diciéndole que teníamos que hacer un programa hablando del clasismo con todo este tema de la política exterior, de un montón de gente quejándose que porque la canciller encargada no habla bien inglés, ¿sí? Sí. Eh, entonces como que, y ella dijo, estoy de acuerdo, porque entonces ella hizo un hilo haciendo como un historial de un montón de cargos diplomáticos de criminales que han colocado en embajadas, y eso nunca había sido noticia, pero ahorita sacan que la noticia es que esto es terrible, que haya una canciller que no hable bien inglés, o cuando Petro nombró a esta líder indígena pues como embajadora de Colombia en la ONU, lo primero que le cuestionaron es si hablaba o no hablaba inglés. Entonces, eso es un racismo. O sea, sí, como que el desprecio del que hablábamos ahorita es un desprecio de clase que hay que tener muy claro, ¿sí? Eh,
Como que algo que me pasa también caminando por los pasillos del consejo es que muchos concejales esperan que cuando uno se los cruce les haga como la venia y el saludo y honorable concejal y no sé qué. Y eso me parece, pues, eso es una mamera, pero y muchas veces yo llego, pues mi mamá me decía que tenía que llegar al consejo súper bien vestido y no sé qué, y yo llego sudado en mi bicicleta, así en camiseta y jeans, y está muy bien, como que hay cosas que hay que ir hay pequeñas batallas que se pueden ir dando también, y hay Ujú, que saber escoger las batallas, sí, o sea, no sé, cuando su merced mencionaba Polo Polo, yo siempre he pensado que en un espacio de debate lo que lo desarmaría totalmente es evidenciar que es un ignorante, ¿sí? Pero no es diciéndole ignorante, hay que meterlo en una conversación en donde quede claro que es un idiota. Entonces hay que saber leer al contrincante así específicamente según el personaje y darse cuenta qué hacer según ese contrincante. Por ejemplo, eh, pues cuando me invitaban a los debates de Cable Noticias, pues una de las cosas que yo preguntaba era quiénes eran los otros invitados, ajá, para poder perfilarlos, para poder como, pues, tener preparada información de los personajes antes del sí. debate, ¿sí? Y eso es importante, escoger las batallas, escoger cómo entrarle a cada quien. Yo sí creo que hay que estudiarlos. Hay un podcast que he estado recomendando últimamente que se llama Atemporal de Andrés Acevedo. Eh, Ujú, y es un podcast de un chico, porque es un chico, debe tener como 30 años, eh, y lleva como 200 programas y seguramente por sus propias conexiones ha entrevistado a media élite de este país. O sea, le ha hecho entrevistas a Marta Lucía Ramírez, a un montón de tecnócratas diferentes, ujú. pero me parece un producto muy bueno porque los perfila muy bien a todos, o sea, usted los escucha y entiende cómo piensan y es algo que hay que hacer, hay que entender cómo piensan estos personajes para tener herramientas para esa pelea. Sí, sí, no, y lo entiendo, y por eso mi ejercicio en realidad es hablar más con la gente con la que tengo afinidad ideológica, para que me den este tipo de consejos, porque yo no la logro. Yo a los centristas no me los aguanto por su altísimo nivel de cinismo y de argumentación que es tan claramente errónea, pero tan difícilmente comprobable es decir, que se pueda comprobar sus falacias. Una falacia requiere horas de explicación. Entonces, a mí no me da la paciencia que tiene usted para poder sentarse con esos personajes. Por eso yo no soy fan de ese tipo de formatos de traigamos dos fachos y un progresista a ver qué hacen, porque son dos fachos diciendo mentiras y el otro tratando de defenderse a sí mismo y la realidad y todo. Yo creo que es un ejercicio muy difícil y me le quito el sombrero, porque, por ejemplo, yo creo que yo los tenía referenciado a usted y a Mauricio Jaramillo como las dos personas que tuvieron los pantalones y la paciencia de ir a montarse en un plató, bueno, y Cuervo, de ir a montarse en un set y tener paciencia, mano. Y hablar con dos personas que lo creen a uno idiota a punta de falacias es un ejercicio que requiere templeza. No, Temple. y en el caso del autodenominado centro, a mí me parece que la clave está en que ahí hay como una aspiración a ser ellos. O sea, algo que los transversaliza a todos es que realmente con esa intención de acercar a la derecha y a la izquierda, lo que quieren es ser ellos, o sea, ser esa élite de derecha. Por Pues eso es que yo creo que el centro siempre habría podido ser, el centro podría haber sido la derecha decente. no, pero ahí hay una aspiración. Lo común entre todos ellos es que hay una aspiración de ocupar el espacio de los que hoy son la élite de derecha. Sí, esa es como la aspiración. Si uno ve como el recorrido de Catherine Miranda, de Juinao, son eso más o menos, son eso más o menos. Lo que quieren es ocupar ese espacio.
y por eso terminan Mm, votando con los otros, más o menos. Que mm. que hayan llegado ahí como con un discurso progresista tiene que ver con que fue como la herramienta que tenían para poder ocupar ese espacio. Pero ya ahí su ruta es, convertirse en ellos, y ese es el punto donde hay ese es el punto que hay que tocar, porque les queda bien difícil, y a mí me parece bien complicado que sigan ocupando los espacios del Congreso diciendo que son progresistas y de izquierda. Pero porque Yo no creo que quieran reemplazar a la derecha, yo creo que ellos se sienten conformes con la aceptación. Yo creo que ellos quieren más hacer parte de esa élite dirigente tradicional a la cual yo creo que reconocen como personas con poder. Y yo creo que quieren entrar a ser parte de ese círculo. No creo que los quieran reemplazar porque de hecho dependen. Miranda ya le toca pasarse al centro democrático. Le toca pasarse a pelearse votos con ellos, pero ella sabe que está sometida a la popularidad de otras figuras del uribismo. Pero lo que yo iba es que si el centro hubiera tenido un gramo de dignidad hace unos años, habrían podido ocupar el espacio de esa extrema derecha y ofrecerse como una derecha decente, al menos no genocida. Yo creo, porque al final son centro derecha, comparten todos los principios económicos, políticos y sociales de la derecha, eh, pero al menos les molestan los falsos positivos. A algunos, creo. Entonces yo sí, creo yo creo que ese sería una buena forma de aproximarse a ellos. Decirles, mira, tu crisis de identidad política radica en que tú no eres de centro, tú en realidad eres de derecha, pero te da vergüenza decir que eres de derecha porque te relacionan con la extrema derecha. Si te desmarcas, hay una oportunidad para ti para ocupar esas posiciones de derecha y no tener que venderte como progresista para hacerte elegir, para luego saltar a la derecha en un escenario ideal, ¿no? Digo yo. sí, estoy de acuerdo. Estoy seguro que si Catherine Miranda hubiera hecho campaña hace 20 años, pues su campaña sería la de la seguridad democrática. Pero como le tocó hacer la campaña en el 2022, pues Le tocó la minga. le tocó la minga, exacto. Sí, ahí hay una aspiración muy individualista del poder, de cómo ocupar el poder, y lo hicieron así. Ujú, Punto es ese, como en el caso de esos personajes, eso es lo que hay que tocar. ¿Sí? ujú. Porque si nos ponemos a hablar de otros temas con ellos, pues van a decir, no, pues es que ustedes no saben hacer los cambios, no sé qué, y al final por ahí no se gana en una discusión con esa clase de personajes. Bueno, ¿y usted no le va a picar la vena electoral? Sí, yo he dicho que yo quiero llegar a un cargo de elección popular. Hace 6 meses pensé que iba a ser ahorita en el 2026, pero bueno, pasaron cosas y ya no va a ser en el 2026. Pero Ajá. por ahora voy a seguir como en la experiencia de la asesoría en el Consejo de Bogotá, también militando en el Polo Democrático, ayudando Ah, con... ¿usted está en el polo? ¿El polo existe? Todavía. Sí, los 4 grandes partidos que ya definieron que van a perder su personería jurídica y se van a fusionar en el pacto histórico son el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y Colombia Humana. Ok, Ahorita lo que es un queda es hecho. como la ruta legal para que eso se haga realidad. Hace como casi un mes, eh, radicaron la acta de constitución en el Consejo Nacional Electoral, en la registraduría. Ujú, Eh, Falta que el Consejo Nacional Electoral pues dé los permisos para que eso se dé. Y el polo, en el polo, el que soy presidente del polo es el senador Alberto Benavides, que es el liderazgo nacional de Fuerza Común, que es el ujú. sector del polo al que yo pertenezco. Sí, entonces ahí es donde milito yo. Entonces también, digamos, lo digo porque la idea es ayudar en la construcción del pacto histórico y quién sabe, bueno, no sé, 2027 o tal vez 2030 meterle a la idea de una candidatura. Pues chévere, porque usted vendría siendo el youtuber con más estructura que hay. Pues como desafortunadamente el tema de los youtubers se volvió la plataforma política por excelencia, pues te apoyo, a ti sí. No, pues muchas gracias. Todo Eso es la bien. idea, eso es la idea, que esto sirva
para seguir sumando gente. Gracias por la conversación política, en serio, hace rato no hablaba tanto de política. Eh, de política pues de calle, de política zurda, de política mamerta, porque pues con el profe tuve la oportunidad, el privilegio de charlar de varias otras cosas. André, con Zambrano Curcio hablamos un poco del extranjero y de todo, pero pues hace rato quería tener este intercambio de zurdo a zurdo y sobre todo desde de que yo me fui hace ya tantos años, tantas cosas han cambiado. Y yo le voy a contar algo como porque necesito cerrar un capítulo. Yo tenía un grupo de universidades privadas, ¿cierto? Entonces, mi gran preocupación era el TLC y nosotros nos hicimos fuertes en universidades privadas, porque en universidades privadas no había prácticamente ningún tipo de activismo estudiantil político, entonces nos fue bien. El caso es que cuando llegué yo a la Nacional a decir, hola compañeros, venimos a unirnos a la lucha, Me fue nos pésimo. dijeron, oligarcas, marica. Y yo, hey, pero pues me falta mucho por oligarca, estrato 4, marica, pero yo de oligarca no tengo nada. Yo sé que el tema del clasismo es muy odioso hablarlo, y sobre todo el del clasismo inverso, pero yo creo que hay que sanear un poquito esa relación de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y eso fue lo que a mí más me chocó. Eso ya fue justo antes de que ya me tocara salirme del movimiento, pero eso a mí me chocó mucho. En mi vida activista y en mi vida de militante, como que había un muro de clase antes que el muro, que digamos que la coherencia o digo la compatibilidad ideológica. Y yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar en varios espacios, yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que parte de los problemas que hay que resolver a mediano plazo es reformar a profundidad el sistema de educación en Colombia. ¿Por Mm, qué? Porque así como está montado ahorita, las verdaderas universidades populares, o sea, las universidades a las que tiene acceso el pueblo real, son las universidades, entre comillas, de garaje. O sea, yo fui profesor de la CUN en Bogotá, de la IMPAU. La CUN fácilmente puede tener hoy 40.000 estudiantes, ¿sí? ok. Pero a la CUN es a donde llegan los jóvenes de sectores realmente populares. A la Ujú, Nacho hoy están llegando sobre todo, pues gente que tuvo el capital cultural para pasar el examen, que no es fácil. ujú. En casos muy excepcionales, porque no son la mayoría, pasan sectores de, pues, populares, realmente populares. La Nacional sigue siendo una universidad, pues, muy interclasista, pero es una universidad sobre todo de gente privilegiada. O sea, de hecho, la misma estructura de cómo está montada la universidad da para que sea muy difícil que un joven de clase trabajadora pueda estudiar en la universidad, porque las clases son lunes a las 2 de la tarde. Entonces, si Mm, usted camella, pues no puede. En cambio, estas claro. universidades, entre comillas, de garaje, son las que ofrecen las clases a partir de las 8 de la noche, ¿sí? Ujú. Y se lo digo, ¿por qué? Pues porque yo también, digamos, si yo me lo hubiera encontrado en el 2006, muy seguramente le hubiera dicho lo mismo, ¿sí? Eh, Sí. pero creo que es como parte de la madurez ideológica que uno tiene que ir, digamos, asumiendo. Y yo sé, y yo yo he conversado esto con pelados de 20 años, como, Ujú, como, como no se crean tampoco que son la verga, porque pues usted es un pelado muy privilegiado que puede estar el miércoles a tal hora, pues hablando del país, relajado, y un pelado de verdad de un sector popular no tiene esa opción, ¿sí? ujú. Algo que hay que transformar porque en algo se avanzó en este gobierno y es que hoy cualquier persona en cualquier universidad pública de las 32 universidades públicas no paga nada, o sea, es gratuita la educación universitaria. Ujú. Pero como está montado el sistema, pues quienes llegan a la educación pública no son los sectores menos favorecidos. A mí me parece. No, pero hablando más allá del nombre de la universidad o de lo que o de los espacios universitarios, yo creo es más de
sí, de esas disputas de clases y de esa diferenciación de clase y de que el costeño odia al bogotano y el rico odia al pobre y el pobre odia al rico. Y yo creo que ahí, y eso sí, eso es un mensaje de la política del amor de Petro, y es que nos tenemos que empezar a amar más los unos a los otros y que si al menos estamos compartiendo una lucha, tiene que haber, digamos, al menos un poco más de empatía. Yo entiendo que yo no estoy pidiendo aquí que por favor me quieran más, sino que digo, existen todo, en los colombianos encontramos cualquier motivo para diferenciarnos, así estemos en la misma lancha apuntando todos para el mismo lado. Digo, eh, es como, yo creo que un momento de reconocernos, porque algo que los diferencia mucho siempre ha sido obviamente las clases, pero yo creo que ahora hay solidaridad más transversal. La gente, por ejemplo, de estratos altos que no podía ir al club y decir que yo soy de izquierda porque obviamente le quitaban el bono del club, pues prácticamente ya hay cada vez, digamos, hay más, sí, y uno pues tampoco puede ir a juzgar a nadie porque nació en menor o en mejor o en peor familia, pero es algo que yo creo que hay todavía que vale la pena abordar de cierta forma, pues que el gomelo de izquierda también pueda encontrarse, encontrar una comunidad que no lo juzgue por ser gomelo, sino que lo reciba por ser de izquierda, digamos. Esta tarde le estaba diciendo a mi hijo que el problema no es el origen de clase, sino la conciencia de clase. Sí, Ajá. y yo también soy un gomelo de izquierda. Yo también soy una persona con muchísimos, bueno, vengo de una familia con muchos privilegios, más bien. Eso me rayaba resto en la universidad y era un problema existencial para mí, Ok. pero llegó un momento en que lo asumí con claridad, pues sí, soy un gomelo, pero aquí estoy y pues cuántos gomelos van a tener del lado correcto de la historia, más o menos. Ya somos dos. Exacto, pero digamos que yo también diría hoy, en ese marco como de interpretación de la realidad de lucha de clases, que hay que entender realmente quién es el enemigo. O sea, el enemigo no es alguien que se endeuda para estudiar en una universidad privada. O sea, los verdaderos dueños de este país son gente que ya podemos identificar y que son gente que no necesita trabajar para vivir. Y es un sector muy pequeño que hay que reconocer para despreciarlo, como decíamos ahorita, ¿sí? Ujú. No es el microempresario, no es el que tiene cierto capital cultural o tiene ciertas No. propiedades. Hay un sector muy pequeño de este país, no serán más de 3.000 personas a la que hay que apuntarle y a esa sí despreciarla con toda. Y eso implica también construir un montón de puentes entre sectores que nos han enseñado a odiarnos también. Mm. O sea, estamos de Sí, acuerdo, exacto. pero falta hacer bien el diagnóstico, o sea, decirle a esos pelados de universidad pública que hoy probablemente siguen odiando a los de universidad privada, que los enemigos no son esos, sino que tal vez son los dueños de la universidad privada, más bien, ¿sí? O los dueños de Más los bien por Andes que ahí. están publicando todo el centro de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Pues esos son Sí, los. y pues es que en realidad los dueños del país no estudian en los Andes tampoco. Los dueños del Ok, país estudian afuera. también, es cierto. Es que Sí, hay que porque saber yo conocí identificar. mucho gomelo de los Andes de izquierda, pero pues ellos no iban a salir a botar piedra ni a fumar vareta en la Plaza del Che. Ellos Exacto, sí, pedían la vareta a domicilio, sí. pero igual de izquierda. Pero bueno, mi hermano, gracias por este tiempo. Yo le tengo una última pregunta y es pura curiosidad. ¿Usted dónde salió? Porque usted no suena ni de Neiva, ni de Bucaramanga, ni de, ni de ningún lado conocido. Mi papá es de Sri Lanka, mi mamá es de acá de Bogotá y Ajá. ellos se conocieron en la Unión Soviética y estudiaron allá. Y yo nací allá, de Ok. hecho. Cuando Ucrania todavía hacía parte de la Unión Soviética. Eh, y yo ¿Usted nací. es ucraniano? No, Shamil. no, yo no soy ucraniano porque en ese momento para ser ucraniano había que tener familiar ucraniano. Entonces yo nací, Ok. pero me registraron en la Embajada de Colombia en Moscú como colombiano. ¿Y por qué se conocieron allá? Pues mi papá porque por ñoño se consiguió esa beca. Mi mamá sí, porque Ujú. mis abuelos, mi abuelo y mi abuela maternos militaban en el Partido Comunista
Y mi abuelo también es un académico conocido en círculos mamertoides. Él es Julio Silva Colmenares y él escribió un libro en los 70 que se llama Los verdaderos dueños del país. Ok. Mucha gente dice que me parezco mucho a mi abuelo. Eh, Sí, pues es genético. tal El comunismo es genético en esa familia, veo. Tal vez. Sí, mi abuelita todavía me recomienda siempre lo mismo cuando vaya a marchar, me da tips para las movilizaciones. ¿Así? Sí, sí, sí. Entonces de ahí vengo yo. ¿Cómo protegerse del gas lacrimógeno? Sí, ¿Cómo lanzar la molotov? sí, ella me explicaba muchas cosas para las marchas. Me explica, sí, todavía me repiten los mismos temas. Ok. Ok, no me esperaba para nada esa explicación soviética, mano. Me, me sorprende, me sorprende. Pero pues bueno, Shamil, mi hermano, mil gracias. Mi plataforma siempre abierta para hablar de estos temas, yo creo, no tanto de la coyuntura, sino de tratar de mirar un poquito más profundo, como los debates que no se tienen, que yo creo que es un debate más antropológico y cultural de todas las cosas que tenemos que cambiar, porque no todo es un proceso electoral, no todo es encontrar un presidente, no todo es cuadros de campaña, sino de acercarnos, de ojalá de algún día de disentir, porque creo que los dos no disentimos en muchas cosas, pero si disentimos pues del putas, pero con estructura y así, con argumentos. Chévere conocerlo. Claro que sí, seguimos entonces en contacto y claro, hay que seguir conversando. Creo que tenemos que darnos el espacio para conversar largo, ¿sí? Porque nos Sí, estamos acostumbrando a los 280 caracteres y toca abrirnos espacios para charlar con calma sobre lo que sea, ¿sí? exacto. Y salir del incendio del día, Sí, 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 sí. que todos los días nos botan 3 incendios para distraernos más. Por ejemplo, esto de los 75 candidatos presidenciales es prácticamente una bomba de como una granada de fragmentación para la opinión pública, como tomen sus 75 candidatos y empiecen a pelear y empiecen a darse cuchillo allá en las redes sociales. Y yo creo que sí hay que hacer llamados como a la calma, al sosiego, desde, pues sí, desde los que tienen tribuna y argumentos. Compañero, camarada, Cámara, despedida combativa. muchísimas gracias, pero en serio toca Bueno, seguir conversando. Nos vemos mi entonces. hermano, yo después de 20 años afuera de Colombia y después de mi deconstrucción como hombre, como colombiano, como que he aprendido a ver cositas y aspectos colombianos que son fácilmente criticables, pero que no queremos ver, porque no tenemos tampoco el tiempo ni nos damos la oportunidad de, exacto, de charlarlo, Sí, así tal cual. sí, caminar y conversar, dicen en Fuerza Común, o como dicen los indígenas, ¿cómo es? Caminar, ahí toca caminar la palabra. Sí, eso es lo que toca hacer. Mi hermano, encantadísimo de acompañarte en ese camino. Listo, estamos en contacto. Se me cuida. Listo. Un abrazo, que te va bien. Chao pues.